Buenas tardes nuevamente. Estoy ahora, pues, es una parte del tema que es el canon bíblico. Voy a subir inmediatamente la presentación para continuar con ella. Y me había quedado exactamente en esta imagen, ¿verdad? Que nos ayuda a saber que, ¿verdad? Que esto es, qué criterio es lo de canonicidad, ¿verdad? Que realmente nos permite creer que esto es cierto, ¿verdad? Y básicamente, pues la misma tradición da a conocer a la iglesia el canon de los libros sagrados, o sea que desde el comienzo la iglesia empezó a formarse con los 12 apóstoles y ellos, como le digo, pues empezaron a formar las comunidades, a compartir su fe y a compartir su experiencia de vida con Cristo, sobre todo los apóstoles, y que bueno, los apóstoles fueron envejeciendo, se fueron poniendo viejitos y pues sabían que iban a morir. Entonces la iglesia y las comunidades decidieron ir poco a poco recogiendo estas tradiciones y poniéndolas por escrito. Y así pues, se fueron formando poco a poco los diferentes libros, las diferentes cartas del Nuevo Testamento. Y así pues quedó constituido esta colección, ¿verdad? Este canon de libros que la iglesia eh, nos certifica, ¿verdad? Son libros auténticos y que realmente están inspirados por Dios. Esa es lo clave, la autenticidad, ¿verdad? Hay muchos libros buenos, hay muchos escritos que han escrito pues, muchos religiosos y muchas personas a través de su experiencia de Dios, están llenos de bonitas experiencias, ¿verdad? Y que tienen un valor para nuestro crecimiento espiritual, pero los libros que realmente son importantes y tienen la revelación son los libros pues, de lo que nosotros conocemos como la Biblia, que es el canon establecido de los 73 libros, como los libros inspirados, y que son la base pues, de nuestra fe y de nuestras creencias, y que son los que nos sirven de regla para vivir nuestra vida como cristianos, ¿verdad? Porque toda escritura está hecha para edificar, para aprender, para crecer y para vivirla, sobre todo. La iglesia y el canon, es interesante saber que los 33 libros de la Biblia que tenemos entre manos son el fruto de un discernimiento inspirado por Dios que hizo a la iglesia declarando cuáles libros son canónicos y cuáles son apócrifos, secretos o no inspirados. La pregunta que salta a la vista es saber quién tiene la autoridad y la capacidad para decidir qué libro pertenece o no pertenece a la Biblia. La Biblia, la iglesia, lo único que hace es atestiguar que ese libro existe y ha sido inspirado por Dios. No es la iglesia quien inventa los libros, ¿verdad? Los libros estaban ahí, la iglesia los estudia y decidió, basado en unos criterios muy estrictos, ¿verdad? Si pasaba esos criterios, pues definitivamente pues, son los libros que vamos a usar. Que corresponde a la iglesia discernir esto, ¿verdad? Y no a Pepe el Tuerto, ¿verdad? O a cualquiera. Hay dos motivos, porque la Biblia, palabra de Dios escrita, es fruto de la predicación de la misma iglesia, ¿verdad? Como yo dije anteriormente, desde las primeras comunidades cristianas, quien empezó a poner por escrito su predicación sobre la vida y la doctrina de Jesús. Entonces, solo ella pertenece a la justa interpretación de lo que escribió, como pertenece solo al autor de un libro interpretar realmente lo que está escrito en ese libro. Porque Jesús entregó a Pedro, ¿verdad? Las llaves de su reino, es decir, a su iglesia. Y solo él, unido a los apóstoles por el mandato de Jesús, tiene el poder del Espíritu Santo de discernir la verdad. También los obispos, siempre en comunión con el Papa, son sujetos del magisterio técnico y asistidos por el Espíritu de Cristo para explicar y aplicar la Escritura. Todo cristiano tiene sin duda este Espíritu de Dios para recibirlo en el bautismo, pero el cristiano como individuo particular no tiene la función de interpretar la Biblia, ¿verdad? Para todo. Yo sí puedo leer la Biblia y ver qué Jesús me dice en un caso particular, porque normalmente nosotros ¿qué buscamos? Buscamos respuestas. Queremos comunicarnos con Dios. Y por supuesto la oración es esa parte de la comunicación, pero la Biblia también es parte de la comunicación directa de Dios con nosotros. Así que cuando yo leo la Biblia, me estoy comunicando con Dios, Dios me está hablando, ahora yo lo tengo que escuchar, yo tengo que hacer una interpretación correcta de lo que Él quiere, para mí como persona, como para mí como miembro de la iglesia.
y la iglesia pues está a cargo de esa interpretación global, esa interpretación que todos queremos tener como verdadera. Por supuesto, cada uno tiene una experiencia, lee la Biblia y puede haber en algunos momentos donde la Biblia me ayuda a mí como persona y me da un mensaje a mí particular, pero no es un mensaje para toda la gente. Nos dice el Concilio Vaticano II, es oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral y escrita, ha sido encomendado únicamente al magisterio de la Iglesia, en lo cual ejercita en el nombre de Jesucristo. Pero el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio para enseñar puramente lo transmitido, de que la Iglesia no quita o añade a su conveniencia. Eso está ahí y eso hay que usarlo. Con el mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Y aquí concluimos lo siguiente: la Biblia tiene que considerarse una expresión de fe de una iglesia apostólica. San Agustín nos dice o afirma: no creería en el Evangelio si no fuera por la autoridad de la Iglesia Católica que me lo ordena. O sea, no, eso es un libro. ¿Quién me dice a mí que ese libro es bueno o malo? ¿O está en lo correcto? Pues sería muy difícil para mí como individuo saber eso. O sea, esa función se la delegó Jesús a quien, a Pedro y a sus apóstoles. Tú eres piedra sobre esta iglesia, sobre ti edificaré mi iglesia. Y bien claro, dice: lo que ustedes aten en la tierra queda atado, y lo que ustedes aten en la tierra quedará desatado. Y que es función de los apóstoles, que más tarde pues pasan a ser los obispos de la iglesia. El canon bíblico, tenemos, como decía el Antiguo Testamento, que es lo que usaban los judíos, ¿verdad? En la actualidad las comunidades hebreas solo aceptan los libros escritos en hebreo, es decir, los protacanónicos. La historia de la Biblia, de la versión del canon judío, en el siglo I no parece existir un canon fijo de la Biblia hebrea, si bien se aceptan como libro sagrado y con autoridad los contenidos en la ley, que son los libros básicos, ¿verdad? Los 5 libros iniciales, que es Éxodo, Génesis, Levítico, Números y Deuteronomio, los profetas y algunos escritos fundamentados fundamentalmente los salmos. Entre 70 después de Cristo y 135, periodo entre las dos guerras judías, parece ser que en esta época los judíos fariseos elaboraron un canon concreto. No están claros los motivos que les llevan a hacer esta decisión, pero podrían estar relacionados con la necesidad de tener y aglutinar que se defina su identidad tras la catástrofe de la, ¿verdad? de la revuelta en el año 70, donde los romanos destruyen, ¿verdad?, el templo y destruyen básicamente todo lo que tiene que ver con los judíos. Y en el 135, de vuelta del barco Bar y la represión de Adriano, ¿verdad? Los judíos siempre fueron bien reprimidos porque los judíos eran bien fuertes en la fe y se negaban a rendirle tributo al César, y los romanos pues de vez en cuando los apaleaban para que se acordaran quién realmente mandaba, pero ellos sabían que quien mandaba era Dios, y esas cosas, esa persecución pues siempre lo que hizo fue animarlos en la fe. Distinguir los libros que realmente eran sagrados de los libros apocalípticos, relación frente a la noción de la otra escritura sagrada en el seno del cristianismo, ¿verdad? Entonces ellos empiezan a darse cuenta que el cristianismo surge y quieren definirse porque ellos nunca han aceptado el cristianismo, por lo tanto ellos están muy orgullosos de ser el pueblo judío y de mantenerse en sus creencias y no mezclarse con los cristianos. Al final del siglo II, comenzamos en el siglo III, el canon ya está definido de una forma actual, tal y como aparece en el Talmud, que es la Biblia judía. El canon cristiano del Antiguo Testamento, durante los siglos II y III, las comunidades religiosas, la sinagoga judía y la iglesia cristiana están defendiendo sus identidades propias, ¿verdad? Recuerden que nosotros cristianos salimos originalmente de los judíos, pero definitivamente decidimos, y la iglesia decide separarse del judaísmo como práctica, y por lo tanto, pues cada una de ellas quiere marcar claramente su territorio y dónde están marcados, ¿verdad? Y dónde están parados.
canon cristiano es independiente de la llevada a cabo del ámbito judío, aunque a veces entran en contacto. Historia de la versión de los cánones cristianos del Antiguo Testamento. En el siglo I, la iglesia cristiana naciente heredó del judaísmo los libros sagrados, sobre cuya canonicidad, como hemos visto, no hay una toma de decisión en ese mundo todavía. Los siglos del 2 hasta el 5 se discute sobre la validez del canon largo, que incluye los deuterocanónicos, y el canon corto, que no los incluye, los protocanónicos, pero esta distinción depende más bien del auditorio que se tenga enfrente o de los interlocutores con quienes se tenga a discutir. Los interlocutores judíos se plantea como el canon corto, ya que se trata de demostrar que Jesús es el Mesías anunciado en la escritura hebrea y que por ello solo se puede partir de un terreno común, que es lo que aportan las escrituras aceptadas como por los judíos como canon o canon corto, ¿verdad? O escrito originalmente en hebreo. Ante los interlocutores no judíos se emplea sin cortapisas el canon largo. Se trata de argumentar contra los paganos, y los gnósticos se trata de exponer la fe ante un auditorio cristiano, sobre todo las celebraciones litúrgicas. Concilios africanos del siglo IV y V, los concilios de Hipona en el 393 y el de Cartago del 397 al 419, se decantan por el canon largo, aunque en Oriente, en el concilio de Laodicea de Frigia en el 360, reconocían el canon corto. Bueno, pues siempre hubo un periodo de transición y de discusión en la iglesia, y finalmente pues se escogió el canon largo. Definiciones dogmáticas. El concilio de Florencia en el 1414, sobre los jacobistas, acepta la lista del canon largo de los concilios africanos de Hiponia y de Cartago. El concilio de Trento en 1456 de la definición dogmática solamente con el canon largo, y ya ahí pues ya es oficial. Fíjense que ya ahí empieza a surgir en esa época los protestantes, así que la iglesia empieza a definirse y los protestantes empiezan también a definir su trayectoria. Alrededor de los 1500, ¿verdad?, que surgen los protestantes. El canon del Nuevo Testamento, no hay declaración directa de la Iglesia Apostólica sobre el canon del Nuevo Testamento, aunque la segunda de Pedro 3.15, entre los siglos 2 y 3, se alude ya a un conjunto de cartas de San Pablo que circularía por las comunidades, que se equiparía al resto de las escrituras. Le da la misma importancia, ¿verdad?, la Iglesia a esa carta, pues empieza a entender cuál es su importancia. Historia de la elaboración del canon del Nuevo Testamento hasta el 1075 después de Cristo. Los padres apostólicos y los primeros padres de la apologesta. No hay un catálogo elaborado, pero sí se citan explícitamente o implícitamente todos los libros del Nuevo Testamento. Se comienza a distinguir los evangelios canónicos, que es Mateo, Lucas y Juan, y otros escritos apócrifos no canónicos llamados también evangelios apócrifos, ¿verdad? Del 175 al 450 después de Cristo, dudas respecto a los deuterocanónicos. El canon de Muratori de Roma del 180, faltaba pues algunos libros como los Hebreos y la segunda de Pedro y la de Santiago. Así que esos libros se fueron uniendo poco a poco. Una lista, unas veces faltan unos libros, otras veces no. A veces pues cada lista tenía un poquito de diferencia, así que la iglesia se tiene que encargar de decidir cuál es lo correcto. Los padres Clemente Alejandrino, Ambrosio, Agustín, Jerónimo reconocen la conocida de todos ellos. Del 450 en adelante no hay duda de cuáles son los libros reconocidos, y ya pues ya en el Concilio de Hiponia, Florencia y Trento se ratifican estos libros. Los motivos de la canonicidad. El único criterio válido, ¿verdad?, es la tradición divina apostólica, es decir, el uso de la iglesia a través del tiempo, ¿verdad? Según se van usando y se ve que se usaron de forma repetida en las primeras comunidades, pues se empieza a darle, es lo que les da constancia, ¿verdad?, o les da veracidad a estos libros, saber que sí se usaron por los apóstoles originalmente y por esas comunidades de base. Esta versión no se ha formado de un modo irracional, sino que se va elaborando teniendo en cuenta motivos de canonicidad. Estos son los siguientes: la origen apostólica, este es el más importante, ¿verdad?
Se consideran canónicos aquellos libros que surgen de los apóstoles o de sus inmediatos colaboradores o las comunidades donde estos trabajaron directamente. La ortodoxia, es decir, la conformidad con estos libros con la auténtica predicación de Cristo, su vida y su anuncio, así que se rechazan los apócrifos porque había mucha cuestión como de magia, de fantasía, y no estaban en la realidad. Y la catolicidad, es decir, el uso de todas o casi todas las iglesias originales, ¿verdad? Las iglesias de base, según el testimonio del uso litúrgico, los libros que fueron usados en una única iglesia fueron rechazados, ¿verdad? Si había unos libros que eran solo de una comunidad y no había uniformidad, pues esos libros no se usaban. Eran aquellos que se repetían en todas las comunidades. Había consistencia. ¿Cómo se formó este canon, verdad? Los apóstoles, después de la ascensión de Jesús, cumplieron su mandato de ir a todo el mundo, según nos dice Marcos 16, 19. Entonces no había nada escrito de la vida y doctrina de Jesús, todo era predicación oral, lo que es una tradición, ¿verdad? Los recuerdos de los apóstoles y de sus comunidades base. Los primeros escritos sobre doctrina, pues posiblemente aparecen en las cartas de San Pablo, estas son del año 40, que son de 7 años después que Jesús había muerto. Luego se hizo necesario poner por escrito la predicación de los apóstoles para conservar este tesoro de la buena noticia de Jesús. Nacieron así poco a poco todos estos escritos en el Nuevo Testamento. Se escribieron también otros escritos piadosos sobre Jesús poniendo falsas firmas. La iglesia entonces definió el canon para evitar que hubiera confusión. Como hemos dicho, el primer canon del Nuevo Testamento fue aprobado en el Concilio de Hipona en el 393 y definido en el Corintio de Trento en el 1546. O sea que desde el principio, pues esto hay una consistencia en qué es lo correcto. Normas para publicar la publicación de la Biblia católica. La Biblia católica debe publicarse de acuerdo al establecido en el Código de Derecho Canónico de 1983. O sea que no es que cualquiera se sienta y escribe una traducción de la Biblia y ya dice que esta traducción es correcta. ¿Qué es lo que ha pasado con los protestantes? ¿Verdad? Ellos han hecho unas traducciones y las han acomodado un poco a su conveniencia. Y eso no es lo que se quiere, ¿verdad? La revelación es una, no puede ser a conveniencia de cada persona. Los libros de la Sagrada Escritura solo pueden publicarse si han sido aprobados por la Sede Apostólica o por la Conferencia Episcopal, así mismo para que puedan editar traducciones de la lengua vernácula. La Biblia originalmente pues, está escrita casi toda en latín y en el caso del Antiguo Testamento pues en griego y en arameo judío. Pero nosotros pues, se dieron cuenta que cada quien quiere leer, ¿verdad? Yo soy puertorriqueño y hablo español, no puedo leer una Biblia en latín, por supuesto, o en francés o en chino, y necesito una Biblia en español. Así que se le permitió eventualmente pues, que hubiera traducciones en los diferentes idiomas, pero que estas traducciones fueran que fieles y exactas a la original, y eso es lo que se ve, la verdad, cuando alguien trae una traducción, hay un grupo de personas que evalúa esa traducción y dice, sí, mira, esto sí dice lo correcto o no nos gusta esta traducción, no la vamos a aceptar. Con la licencia de las conferencias episcopales, los fieles católicos pueden confeccionar y publicar también, en conexión con los hermanos separados, algunas Biblias que siempre están acompañadas con unas notas que aclaran, ¿verdad? La Biblia católica siempre tiene notas y tiene todos los libros. En el caso a veces los libros adicionales que no aceptaron los protestantes aparecen como un apéndice en estas Biblias comunes que pues los protestantes dicen, bueno, los puedes leer, pero no los reconocemos. Nosotros sí, los católicos los reconocemos todos. Conclusión, compete a la iglesia como asistida que está por el mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Y eso es una cosa que nosotros reconocemos, el poder de la iglesia y de una sola, ¿verdad? Apostólica y romana y santa, el cual inspiró a los autores sagrados. El Espíritu fue el que le dijo en momentos particulares a diferentes personas, en algunos momentos históricos, los motivó a escribir unas enseñanzas y unas cuestiones de valores muy importantes, ¿verdad? Y quizás haya algunas cosas históricas, sociales y políticas, pero lo más importante no es eso, lo importante es el asunto del
de la enseñanza de valores y de comportamiento cristiano, que está consignada canónicamente a la revelación traída por los profetas y los apóstoles. Recuerde que cuando yo leo la Biblia, tengo que ser humilde, tengo que entender que yo soy un pecador, que yo, ¿quién soy yo para decir que yo voy a leer esto, yo voy a saber lo que dice y cómo lo voy a interpretar y que mi interpretación es la correcta? Caería en una soberbia, ¿verdad? Que muchos protestantes han quedado en esa soberbia, por eso que han fundado tantas iglesias. Así que aquí en la pequeña oración dice: Señor, dame fe para aceptar tu palabra, ¿verdad? Y jamás poner en duda ningún libro de tu sagrada palabra. Cada libro lo que hiciste tú para nuestra salvación. Aceptar tu palabra es aceptar la salvación que nos ofreces. Amén. Una oración muy hermosa, ¿verdad? Donde yo decido ser humilde, decido entender que la Sagrada Escritura es completa, no la puedo sacar aislada, y que entonces eso no es otra cosa que la historia de la salvación de todos nosotros, y que como instrumento, ¿verdad? El yo aceptar la Biblia es aceptar la salvación que esta me ofrece, ¿verdad? Y aquí hay un resumen de todos los libros, y nos dice, pues cada libro, por ejemplo, Génesis tiene 50 capítulos, tiene 1533 versículos. Mateo, por ejemplo, tiene 28 capítulos, 1071 versículos, así sucesivamente. Aquí nos dice los libros, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia, que se conoce como el Pentateuco, que son los libros básicos de la fe del pueblo judío, los históricos, que narran las diferentes etapas del pueblo judío, los sapenciales, que traen unas enseñanzas muy particulares, ¿verdad? Desde Job, pues muchos saben que no es un libro necesariamente histórico, los salmos, los proverbios, los eclesiastés, cantar de los cantares, sabiduría y eclesiástico, que son libros que tienen muchas enseñanzas sobre la fe. Lo de los profetas mayores, que son los pueblos que considera como los grandes profetas, los profetas menores. En el caso de nosotros, entonces vemos los evangelios en el Nuevo Testamento: Marcos, Mateo, Lucas y Juan. El libro de los Hechos, que por sí es un libro pues diferente, ¿verdad? Que básicamente lo que es la historia de esa iglesia naciente. Después tenemos las cartas paulinas, son una belleza, ¿verdad? Por su profundidad en la fe y en las enseñanzas. Pablo definitivamente estaba inspirado y era un hombre de Dios y era un gran teólogo, un gran educador. A mí me encanta leerlas y veo como su mensaje es tan profundo y tan sencillo y tan fuerte, ¿verdad? Hay otras cartas de otros apóstoles, como las de Santiago, las de Pedro, las de Juan y las de Judas, y la de la carta a los Hebreos, que pues, no tiene un autor en particular aparentemente. Y finalmente el último libro, que es el libro del Apocalipsis, de 22 capítulos, 404 versos, que se le atribuye a Juan, ¿verdad? Cuando ya está en el destierro, ya bien viejito, recibe esta revelación y lo pone por escrito. Así que cada libro tiene su riqueza, cada libro de la iglesia ha determinado que se complementa y nos ayuda a crecer en la fe. Y siempre recordemos que lo más importante de la Biblia es entender que sí es la palabra de Dios, que sí son inspirados y que son la historia de la salvación, y que si yo los acepto, estoy aceptando la salvación que Jesús me trajo. Que el Señor los acompañe y los mantenga unidos en la fe y siempre buscando la verdad, que es lo que nos hace libres. Dios los bendiga. Amén.